Listo, ya está grabando. Entonces, en la primera parte, pues vamos a hacer mecanismos que se encargan solamente de la fase del proceso contráctil de la tráquea, mientras que en la fase tardía nos vamos a encargar de la fase de inmunosupresores. Entonces, ¿qué tipo de tratamientos vamos a utilizar o cuáles son los más utilizados? Pues tenemos, por ejemplo, agonistas como beta-adrenérgicos, como el albuterol o el salmeterol, algunos anticolinérgicos como el hipratropio y el oxitropio, que se van a encargar de estos mecanismos, bueno, de la prevención de la broncoconstricción. Se pueden utilizar algunos antihistamínicos también para evitar que tengamos esta como saturación de histamina y estas, digamos, como liberación excesiva de este neurotransmisor que va a desencadenar una actividad sobre el sistema inmune. Y también, por ejemplo, de reciente descubrimiento vamos a utilizar algunos antileucotrienos. Recuerden que les había dicho que no había muchos fármacos que se enfocaran directamente en alguno de estos eicosanoides. Entonces aquí se han desarrollado fármacos que van a bloquear algunos leucotrienos específicos. Eh, Sobre todo, por ejemplo, el montelukast y el safilukast son de los fármacos de recién desarrollo que van a mejorar o que van a prevenir este exceso de liberación de fármacos sobre el sistema inmune. Y de igual manera, también algunos fármacos esteroidales como la beclometasona, betametasona, flunisolida, prednisolona, se van a encargar también del efecto inmunosupresor. Entonces ellos se van a encargar más que nada de hacer este antagonismo del sistema inmune. Y también como un fármaco, digamos, coadyuvante para este proceso de la inflamación, vamos a utilizar a las jantinas como la teofilina. Entonces, estas jantinas se van a encargar principalmente de apoyar a mejorar la respuesta de otros fármacos, ¿no? Entonces, ¿cómo funcionan la mayoría de ellos, o sobre todo los que se van a encargar de la broncodilatación? Pues van a ser a través de aerosoles, es decir, a través de estos inhaladores, donde el fármaco se encuentra nebulizado. Una vez que se hace la aplicación directamente hacia boca y faringe, pues va a llegar prácticamente, va a llegar a través de vías aéreas altas y después va a empezar a descender hasta vías aéreas bajas. Entonces, lo que les había mencionado inclusive al principio del curso, era que para evitar, por ejemplo, efectos sobre otros órganos, sobre todo, por ejemplo, de los fármacos adrenérgicos y colinérgicos, pues para que no tuvieran tantos efectos a nivel cardiovascular, a nivel de secreciones, inclusive a nivel metabólico, pues una de las estrategias es utilizarlo, o bueno, direccionarlos sobre la vía de administración correcta. Entonces, en este caso, es prácticamente, o vamos a decirlo, una administración local o lo más local que se pueda, para que lleguemos solamente al órgano específico, que en este caso va a ser los pulmones. Entonces, ventaja de esto es que evitamos que lleguemos a todos los demás órganos. Desventaja es que muy poca cantidad de este fármaco va a llegar directamente a la zona que queremos. Si nosotros hacemos una nebulización, aproximadamente el 10 al 20% va a llegar directamente a los pulmones. Todo el restante, 80-90%, se va a metabolizar directamente en el estómago y en el hígado. Entonces no va a dar tanto tiempo de que esa concentración llegue directamente a los órganos periféricos. Entonces, digamos, como que nos ayuda nos ayuda a evitar efectos adversos. Sin embargo, pues necesitamos altas dosis para poder tener el efecto sobre el órgano específico, que va a ser los pulmones. Entonces llega a haber casos donde existe cierta tolerancia a estos fármacos y se tiene que estar cambiando frecuentemente, o se tiene que estar jugando con la vía de administración para evitar que estos efectos se vayan sobreponiendo. Sin embargo, pues actualmente son de los tratamientos o de las estrategias que mejor han funcionado para contrarrestar procesos asmáticos. Entonces, vamos a mencionar un poco acerca de cómo funciona la teofilina, que les decía que era uno de los principales fármacos que como tal no es un buen fármaco como tratamiento para el asma. Sin embargo, por ejemplo, en combinación con un anticolinérgico o inclusive con algún fármaco beta-adrenérgico, puede ayudar bastante a potenciar los efectos antiasmáticos.
Entonces, bueno, como ahorita no tengo mi lapicito, estoy retomando algunas presentaciones de semestres anteriores. Entonces, la teofilina, su principal, bueno, tiene varios mecanismos de acción. Originalmente se le había asignado que solamente era fármaco como antagonista o inhibidor de la enzima fosfodiesterasa tipo 4. Es decir, recordemos que esta es la vía, por ejemplo, de los fármacos agonistas beta-adrenérgicos. Entonces, recordemos que tenemos agonistas beta 1, tenemos la activación de ATP, activamos la vinilata ciclasa, generamos el AMP cíclico y de ahí tenemos la activación sobre pKa y todos los mecanismos de broncodilatación que ya habíamos visto en sesiones anteriores. Entonces, el mecanismo de degradación es que este AMP cíclico a través de la enzima fosfodiesterasa, tenemos una serie de fosfodiesterasas en el organismo, la tipo 4 es la que se va a encontrar directamente en los pulmones. Esta fosfodiesterasa lo que hacen es destruir el anillo que tiene el AMP cíclico para generar solamente AMP. Si revisamos las estructuras, vemos que solamente se hace el corte directamente en este enlace fosfodiéster para abrir este anillo. Y esa apertura del anillo pues ya hace que carezca de alguna actividad fisiológica. Pero este AMP puede ser regenerado, si por ejemplo le volvemos a fosforilar, lo podemos regenerar directamente en ATP. Entonces digamos que este AMP cíclico funciona como un sustrato para la formación del ATP. Entonces, si nosotros queremos, por ejemplo, potenciar estos mecanismos broncodilatadores, pues lo que necesitamos es potenciar el tiempo de vida media del AMP cíclico. Para eso, la teofilina lo que va a hacer es inhibir a esa fosfodiesterasa para que este mecanismo de degradación no se lleve a cabo y continuemos, digamos, con la actividad broncodilatadora. Entonces, como les decía, no es un muy buen tratamiento porque depende mucho de los efectos fisiológicos, pero si nosotros ya estamos dando un fármaco que va a potenciar la broncodilatación, lo que hace la teofilina es aumentar este efecto secundario. Y también se han descrito, por ejemplo, que la teofilina tiene algunos efectos inmunosupresores. Se ha visto que, por ejemplo, la teofilina puede degradar a los monocitos, que son los precursores de algunas células del sistema inmune, que también, por ejemplo, pueden destruir a los linfocitos T y también pueden antagonizar algunas citocinas proinflamatorias. Entonces, poco a poco se le ha dado más peso al funcionamiento de la teofilina, tanto como agente broncodilatador o potenciador de la broncodilatación, así como agente inmunosupresor. Entonces, son de los tratamientos que actualmente se están dando como en combinación, si es que alguno de los principales antiasmáticos no responde de manera correcta. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Profesor, ahí que era PD, abajo, Ah, al lado de... fosfodiesterasa. Ah, ok, gracias. Entonces, ponemos aquí. Fosfodiesterasa. Tipo 4. Ah, eh, preguntan, por ejemplo, su compañera Giselle pregunta si la cafeína puede ser un broncodilatador, porque recordamos que la cafeína, teobromina y hay otro tipo de xantinas que pertenecen directamente a esta familia de las xantinas, que son estas estructuras pues que son precursoras de los ácidos nucleicos. La cafeína tiene cierto efecto broncodilatador, sin embargo, la cantidad, por ejemplo, de cafeína que llegara en el organismo es muy poca. Y entonces, también la cafeína tiene efectos a nivel cardiovascular. Entonces, si bien, por ejemplo, sí puede ayudar a generar esta broncodilatación, de hecho, por ejemplo, algunos test ven que, por ejemplo, también se utiliza como para, bueno, cuando los toman, sienten como un alivio en la garganta, como un refresco, por así decirlo, puede ayudar a generar este proceso de broncodilatación. Sin embargo, los fármacos que tienen son antagonistas muy débiles, entonces casi no tienen potencia. Y necesitaríamos, por ejemplo, en el caso del café, necesitaríamos altas concentraciones o muchas tazas de café para poder generar algún tratamiento farmacológico. Además de que, por ejemplo, también la cafeína tiene antagonismo sobre los receptores de adenosina.
si estos receptores de adenosina también se encuentran en el corazón. Entonces, digamos que primeramente vamos a ver un efecto de taquicardia antes que ver un efecto broncodilatador. Y pues no es tan bueno estar como estresando el corazón para generar este proceso de broncodilatación. Entonces, sí se ha llegado a utilizar, solamente que por sus actividades, digamos, como tan débiles, pues no es una opción viable para el tratamiento, por lo menos a nivel respiratorio. Pero sí, muy buena observación, Giselle. Muy bien. Entonces, ya nada más para terminar, les voy a mencionar un poquito acerca de cómo actuaba, o cómo actúa más bien, el virus del SARS-CoV-2 y por qué es una infección que, digamos, trascendió muy rápido y que puso en peligro a las personas, digamos, sobre todo en la primera fase, en el año del 2020, es prácticamente donde se vio como más agresivo este virus. Pues digamos que parte de las características que tenía el virus del SARS-CoV-2 es lo mismo que tiene la enfermedad del EPOC. Es decir, lo que hacía es que este virus directamente se internalizaba hacia hacia las células respiratorias, hacia los neumocitos, inclusive infectaba células del sistema inmune y también se incubaba fácilmente directamente en los bronquios. Entonces, ¿cuál era el mecanismo que hacía directamente o cuál era el proceso que hacía este virus y por qué lo hacía tan agresivo? Primeramente, lo que se ha descrito es que el primer mecanismo es que destruye o por lo menos agota o interfiere un poco con los mecanismos autoinmunes, inmunológicos de las células del sistema inmune, sobre todo los linfocitos T. Entonces, al destruir a estos linfocitos T, pues vamos acabando con nuestras defensas, digamos, nuestras defensas especializadas para la formación de anticuerpos. Entonces, digamos que la inmunidad adquirida era muy débil porque realmente los linfocitos T, que son realmente los que se van a encargar de la formación de anticuerpos y la presentación de algunos antígenos hacia otras células especializadas, pues se ve agotado. Entonces, digamos que costaba trabajo tener esta memoria inmunológica frente a este virus. También lo que se veía es que, por ejemplo, facilitaba la activación de células inflamatorias como los neutrófilos. Entonces recordemos que los neutrófilos eran esta primera línea de defensa. Y los neutrófilos, pues también se encargaban de liberar factores proinflamatorios. Entonces, ¿qué iban a hacer? Pues iban a reclutar grandes cantidades de células del sistema inmune. Sin embargo, digamos que lo más agresivo que generaba este virus es que activaba a otros linfocitos especializados, los linfocitos TH1 y TH17, que son prácticamente de inmunología especializada. Entonces, ¿qué es lo que hacían? ¿Qué es lo que hacía este virus? Pues prácticamente lo que hacía es que estimulaba a estos linfocitos para que produjeran citocinas proinflamatorias como interleucina 17, interleucina 1, interleucina 6, TNF-alfa, NF-κB, interferón gamma. Entonces, todas estas citocinas proinflamatorias llegaban hacia la tráquea, reclutaban más cantidad de células del sistema inmune y esto generaba un bloqueo exacerbado directamente en la tráquea. Entonces, ¿qué generaba? Que teníamos un bloqueo muy importante, como lo que veíamos prácticamente en la enfermedad del EPOC. Entonces, solamente que en lugar, por ejemplo, de tener gran cantidad de moco, teníamos gran cantidad de células que estaban ahí acumuladas en la parte de la tráquea. Por lo tanto, eso generaba tanto una broncoconstricción como un bloqueo directamente en la tráquea. Y entonces, eso hacía, perdón, eso hacía que tuviéramos mucho retraso y mucha dificultad para respirar. Entonces recuerden que, por ejemplo, lo que se hacía, lo que se monitoreaba al inicio, bueno, como sospecha de la presencia de este virus, era la oxigenación en la sangre. Entonces recuerden que, por ejemplo, todos los que se sometían, por ejemplo, a una prueba, o casi siempre que iban al médico, les tomaban los niveles de oxígeno a través de estos oxímetros capilares, que lo que hacían era cuantificar cuánta cantidad de oxígeno teníamos circulando directamente en el organismo. Y esto se veía reflejado con la disminución de la cantidad de oxígeno que teníamos por el bloqueo que teníamos sobre la tráquea. Entonces, niveles, por ejemplo, debajo del 95%, 90% de oxigenación, ya suponía un bloqueo importante en la tráquea y una baja
reabsorción de oxígeno. Entonces, conforme se empeoraba la situación, disminuíamos los niveles de oxígeno y hacíamos que se volviera un poco más crítico, un poco más difícil de poder controlarlo. Entonces, esa era una de las principales como características que tenía este virus. ¿Qué es lo que generaba? ¿Qué es lo que, por ejemplo, traía como consecuencia? Pues básicamente que necesitáramos una respiración asistida, que era el proceso de la intubación. Entonces, el uso, por ejemplo, de estos ventiladores, lo único que hacía es que se introducía un catéter directamente en la tráquea, se distendían un poco estas vías respiratorias y se daba una respiración asistida. Estos ventiladores pues proveían el intercambio gaseoso de los pacientes. Sin embargo, parte de la tasa, por ejemplo, de la tasa de mortalidad que teníamos en nuestro país, pues era de las patologías asociadas. Si, por ejemplo, tenemos problemas como obesidad o hipertensión, ¿qué es lo que hacen estas enfermedades? Pues van a bloquear el flujo de la sangre y por lo tanto disminuyen la cantidad de oxígeno que llega hacia todo el organismo. Entonces, estas patologías de por sí son patologías que van a afectar directamente la parte de la oxigenación. Si a esto lo complementamos con una enfermedad directamente respiratoria, pues entonces tenemos un bloqueo generalizado. Y esto producía que la tasa de mortalidad fuera más acelerada porque la disminución de oxígeno caía más rápido. Entonces, esto afectaba de manera importante a las personas. Y también, por ejemplo, el proceso de la ventilación asistida, pues es un proceso también quirúrgico pues, bastante importante y bastante complicado. Muchos de los especialistas no tenían tanta experiencia para hacer la instalación de este tipo de respiradores, además de que cuando llegaban directamente a la sala de emergencias ya tenían oxigenaciones por debajo del 60%, que es lo recomendable casi siempre cuando se hacía la respiración asistida, es con niveles por encima del 80%. Entonces ya estaban como muy críticos como para poder recuperarlo. Y eso facilitaba la tasa de mortalidad en las personas que contraían esta enfermedad. ¿Qué es lo que se ha mejorado? Que, por ejemplo, con la vacunación, pues ya tenemos una mayor cantidad de anticuerpos dentro del organismo, que cuando llegáramos o cuando estemos expuestos a este virus, digamos que los mecanismos proinflamatorios ya no van a ser tan agresivos porque no vamos a dar tanto tiempo para que este virus empiece a activar a las otras células del sistema inmune. Entonces, eso es básicamente como de forma general lo que se ha visto de cómo está actuando este virus. ¿Alguna pregunta? ¿Sí se está escuchando bien el audio o está muy como saturado? Sí se escucha como saturado, profe. Ah, ok. Voy a cambiar el micrófono entonces a ver si mejora un poco. ¿Se escucha mejor de esta manera? Sí, un poquito mejor. Un poco mejor. Bueno. Bueno, preguntan si las secuelas que se quedan en los pulmones es por el desgaste constante. Las secuelas sí, es porque realmente lo que se observa es directamente, como se hace una lesión fuerte directamente en el organismo, lo que se ha observado es que estas lesiones, si han llegado a profundidades muy altas, sí se llega a observar o sí se llega a notar este daño directamente sobre los pulmones. De igual manera, también, por ejemplo, algunas secuelas que son funcionales, las personas, por ejemplo, también les cuesta trabajo, por ejemplo, retomar sus actividades, se sienten cansados o agotados mucho más rápido. Tiene que ver directamente con la lesión que se está generando en la parte de los alvéolos. Entonces, este intercambio gaseoso como que se dificulta un poco, pero conforme vaya sanando, se va recuperando esta capacidad o esta actividad cardiovascular.
Obviamente, pues como se está empezando a explorar un poco más cómo funciona esto, pues cuesta un poco de trabajo cómo está funcionando. Pero normalmente sí se está viendo que tarda entre 4 o 5 meses en retomar o recuperarse todo este tejido lesionado. Preguntan también, ahorita aparte de las vacunas, al estarse reinfectando, se hacen nuevas variantes. ¿Y por qué ahorita no está tan agresivo? Sí, recordemos que me parece ser que es sí, me parece que es de cadena sencilla, el SARS-CoV-2. Sí, al hacer un adenovirus, sí, los virus normalmente tenemos de dos tipos. Los virus tenemos de cadena sencilla, es decir, que nada más es una sola hebra, y tenemos de cadena completa. Los virus que son de cadena completa, es decir, que tienen una estructura muy parecida al DNA, ya saben, como esa espiral que tenemos de adición, los vuelven relativamente más estables y eso dificulta las mutaciones dentro de su estructura. Entonces, por ejemplo, virus como el sarampión, que es un virus de doble cadena, son prácticamente, o las vacunas que hemos utilizado en los últimos 50 años siguen siendo las mismas que utilizamos actualmente en el 2022. Y esto tiene que ver porque la tasa de mutación de estos virus es muy lenta y es prácticamente, se hace un cambio, por ejemplo, de una base púrica, pues prácticamente cada 100,000 generaciones. Entonces, si se logra controlar, por ejemplo, de manera óptima con una vacuna y es muy eficiente, eso evita que existan variaciones directamente con los virus. Ahora, los virus de cadena sencilla, estos pues sí pueden ser susceptibles de mutaciones simples. Entonces podemos hacer un intercambio de base púrica, podemos hacer una eliminación de una parte, porque no tenemos la otra cadena que lo esté como haciendo el contrapeso. Entonces recordemos que para que exista una mutación en una cadena doble, se tiene que o mutar las dos contrapartes o se empiezan a hacer arquillos directamente para como ir cerrando estos espacios. En las cadenas sencillas, pues simplemente se puede hacer cualquier tipo de mutación. Y entonces, en los virus respiratorios, la mayoría de ellos son de cadena sencilla. Por eso existen mutaciones constantes de este tipo de virus. Entonces, por ejemplo, el virus de la influenza también es un virus que muta constantemente y de hecho, por ejemplo, cuando se pone la vacuna contra la influenza, lo que contiene esa vacuna son antígenos de, vamos a decir, un número, 20 especies de virus de la influenza. Entonces, si por ejemplo a ti te toca la variante 21, aunque estés vacunado, no te va a funcionar contra ese tipo de especie. Entonces, digamos que sí funciona como una defensa, como una protección, pero pues puede ser que te llegues a enfermar si desafortunadamente te toca una variante por la cual no estás vacunado. Entonces, se está viendo que ahorita hay mutaciones por parte de estos virus, es normal. Dependiendo, por ejemplo, del tipo de mutación, si cambia algún mecanismo que es esencial, pues puede generar una variante un poco más agresiva. Normalmente las mutaciones, pues se hacen, por ejemplo, en algunas estructuras metabólicas, en algunas estructuras de virulencia, pero casi no van a tener efectos importantes. Entonces, ahorita, por ejemplo, todas las diferentes variantes se han visto que han sido un poco más nobles, que no son tan agresivas. Sin embargo, pues va a depender mucho de tanto la variabilidad genética de las personas o de la población a la que esté atacando y también de la inmunización que están teniendo, ¿no? Entonces, sí es posible que se generen ciertas variantes, aunque pues con la vacunación, digamos, generalizada, lo que va a hacer es que no va a haber tantos cambios para mutaciones tan agresivas, o es lo que se prevé. ¿Alguna otra pregunta? No, profe. ¿No? Muy bien, entonces con esto terminamos la unidad de sistema respiratorio.
Entonces vamos a empezar a ver la unidad cardiovascular. Entonces, en la unidad cardiovascular casi siempre se les complica un poco. De hecho, el examen que involucra esta unidad normalmente sí, como que batallan un poco más. Entonces, pues de igual manera, cualquier duda que vayan teniendo, pues por favor háganmela saber para irlo como regulando. Entonces, en la unidad cardiovascular vamos a ver 3 ejes principales. Primeramente vamos a ver el corazón, que es como el órgano central, que se va a encargar de hacer el bombeo de la sangre. Quien lo está ayudando, que es el sistema circulatorio, que le va a permitir, por ejemplo, todas las venas y las arterias, que van a ser estas carreteras para mandar a las diferentes sangres hacia todo el organismo. Y también quien pertenece también al sistema cardiovascular o está directamente relacionado con la cantidad de sangre y por lo menos la homeostasis de esta sangre, pues va a ser el sistema renal, que normalmente casi siempre como que el sistema renal lo pegan más al sistema urinario, que es todo este proceso de excreción, pero realmente el sistema renal se encarga o apoya de manera importante al corazón para hacer este buen funcionamiento de la regulación de la tensión arterial y sobre todo de regular la calidad de la sangre que vayamos teniendo en el organismo. Entonces no solamente digamos como que son solo corazón y las arterias y un poquito ahí apoyado a los pulmones, sino es un sistema complejo de manera importante. Entonces, el corazón como bien sabemos, es un órgano que se encarga de hacer la distribución de la sangre hacia todo el organismo. El corazón está directamente está dividido en 2 regiones. Tenemos la fase superior y la fase inferior. En la fase superior tenemos las diferentes aurículas, mientras que en la fase inferior tenemos los diferentes ventrículos. Entonces, esta división del corazón de atrio izquierdo, atrio derecho y ventrículo izquierdo y derecho es dependiendo de la cantidad de sangre o de la calidad de sangre que vaya a estar llegando hacia el organismo. Por ejemplo, tenemos la sangre que está, digamos, directamente contaminada por parte del organismo, llega a través de... Llega directamente hacia el atrio derecho, que es una sangre que está deoxigenada, que recibe toda la cantidad de CO2, que tiene grandes cantidades directamente de contaminantes y que se espera purificar directamente en los pulmones. Entonces toda la sangre del organismo llega a través de la vena cava, llega hacia el atrio derecho, después por la válvula tricúspide llega directamente al ventrículo derecho, que es esta parte de acá, estamos hablando justo aquí, llega de aquí, del organismo, pasa al atrio derecho, desciende hacia el ventrículo derecho y de ahí, una vez que se aplasta el corazón y que se manda toda la sangre hacia el organismo, lo vamos a mandar a los pulmones a través de la arteria pulmonar. En los pulmones se va a hacer el recambio gaseoso, es decir, vamos a recibir esta sangre que tiene CO2, directamente en los pulmones lo intercambian con el oxígeno que viene, se hace este cambio y se regresa esta sangre, vamos a decirlo así, limpia, directamente hacia el atrio derecho, desciende por la válvula bicúspide, o la válvula mitral, desciende hasta el atrio derecho, hasta el ventrículo izquierdo, y de aquí del ventrículo izquierdo se va directamente a mandar a través del organismo, a través principalmente de la aorta. Entonces la aorta se va a encargar de hacer esta distribución masiva de sangre limpia hacia todo el organismo. Entonces son como el ciclo que está haciendo constantemente. ¿Cuándo va a ocurrir este tipo de proceso? Pues directamente cada que tengamos un latido, pues tenemos 2 conceptos importantes. Tenemos primeramente la sístole, que vamos a decir que es el llenado de los ventrículos, y la diástole,
que es la salida de la sangre. Entonces, lo que hace todo este órgano es aplastarse como si fuera una bolsa que tuviera agua y entonces mandar toda esa sangre hacia los diferentes organismos. Lo puede mandar directamente hacia los pulmones cuando se aplaste y al mismo tiempo también otra cantidad de sangre va a mandarse directamente al organismo. Entonces, digamos como que son los dos mecanismos que van a estar constantemente trabajando. También, por ejemplo, esto directamente se va a hacer durante cada latido. Es decir, cada latido lo que tenemos es un proceso de sístole, de llenado y de diástole, de envío de la sangre. De igual manera, ¿cómo va a estar distribuida esta sangre? Pues va a estar directamente relacionada por la parte de las arterias, que se van a encargar de llevar toda esta sangre limpia, oxigenada al organismo para nutrir a estos órganos. Y después también van a tener una irrigación venosa, donde se va a recabar toda esta sangre que ya se hizo el intercambio gaseoso, donde ya prácticamente se recibió todo el proceso de desecho de estas células y se va a regresar directamente hacia los pulmones. Entonces, este proceso va a estar constantemente actuando desde un punto de inicio hasta un punto final. Entonces, siempre vamos a tener un proceso de latido y es un órgano que va a estar trabajando 24 horas todos los días hasta el día que pues termine nuestra vida, ¿no? Entonces, prácticamente es un órgano que siempre va a estar trabajando, siempre junto con los pulmones, siempre van a estar ahí regulando su actividad fisiológica. Entonces, el organismo le va a poner mucha energía al corazón para mantenerlo con vida. Entonces, como les decía, siempre los últimos dos órganos que se van a apagar van a ser el corazón y los pulmones. Entonces, inclusive puede empezar a desactivar otros órganos antes que empezar a desgastar el funcionamiento de estos dos órganos. Entonces, siempre van a estar hasta el final del funcionamiento de vida, tanto el corazón como los pulmones. Entonces, por lo tanto, siempre hay muchos mecanismos de defensa para mantener viables el funcionamiento de estos dos órganos. Preguntan si quiénes llevan la sangre oxigenada y quiénes llevan la sangre desoxigenada. Entonces, las arterias llevan la sangre oxigenada. Y las venas llevan la sangre deoxigenada, es decir, la sangre que tiene gran cantidad de CO2. El único, casi siempre que vean una arteria va a pasar sangre limpia y siempre que vean una vena va a pasar sangre ya con CO2. El único elemento donde lo van a ver al revés va a ser en la vena pulmonar y en la arteria pulmonar. Entonces vean aquí, por ejemplo, que la arteria pulmonar lleva sangre que está deoxigenada. Siempre también en los esquemas, cuando vean un esquema de color azul, quiere decir que es sangre CO2. Y cuando vean de color rojo, es sangre directamente con oxígeno. Entonces, la arteria pulmonar lleva sangre deoxigenada y la vena pulmonar lleva sangre oxigenada. Entonces, solamente vena y arteria pulmonar es donde se invierte este concepto, pero en todo lo demás del organismo siempre vamos a respetar este proceso. Arterias, sangre oxigenada, venas, sangre desoxigenada.
Entonces, el corazón tiene tres funciones importantes. Bueno, son como tres tipos de funcionamiento que le van a permitir generar su correcto uso dentro del organismo. Entonces, varios de los efectos funcionales que se han descrito para el corazón son los elementos del cronotropismo, inotropismo y dromotropismo. Entonces, en el caso del cronotropismo, estamos hablando de frecuencia cardíaca. Es decir, número de latidos en un intervalo de tiempo. Normalmente nosotros lo asociamos como minutos. Entonces, si yo digo que, por ejemplo, un fármaco o algún efecto genera un efecto cronotrópico positivo, esto significa que es un aumento de número de latidos. Y también podemos tener un efecto cronotrópico negativo. Y por ejemplo, un elemento donde genera un aumento del número de latidos es la taquicardia sinusal. Una taquicardia sinusal significa que estamos aumentando el número de latidos por minuto, pero lo estamos haciendo de manera simétrica y de manera funcional. Entonces, una taquicardia sinusal significa que, por ejemplo, estamos haciendo ejercicio o alguna actividad demandante. Entonces, por ejemplo, ustedes van corriendo. Ustedes, por ejemplo, tienen una clase, supongamos que tienen una clase presencial en el cuarto piso del B y vienen desde el edificio A. Entonces, ese trayecto y además todas las escaleras que son mortales de ese edificio van a hacer que su corazón esté latiendo con más fuerza porque necesitan mucha cantidad de oxígeno. Entonces, esta falta de oxígeno es porque realmente el corazón está intentando mandar la cantidad de sangre necesaria, pero por la demanda del esfuerzo que están haciendo, están teniendo un desfase o una disminución del oxígeno necesario. Eso hace que, por ejemplo, cuando estén ya prácticamente en tercer piso, se están muriendo, se están como ahogando porque les hace falta oxígeno. ¿Y esto a qué se debe? Por ejemplo, si ustedes no están tan entrenados o no hacen tanto ejercicio, su corazón, digamos que no está entrenado para hacer esta contracción tan acelerada tan rápidamente. Como les digo, el corazón es un músculo. Entonces, al igual que, por ejemplo, los músculos esqueléticos, si intentamos, por ejemplo, cargar un objeto de 30 kilos y nunca hago ejercicio, pues me va a costar demasiado trabajo mover ese objeto. Pero si yo ya tengo cierta condición, ya estoy entrenando un poco mis músculos, pues me va a costar menos trabajo hacer este desplazamiento del objeto. Lo mismo ocurre con el corazón. Si es un corazón que no está entrenado, que no está familiarizado con este sobreesfuerzo, le va a costar mucho trabajo estar apretándose constantemente y estar moviendo toda esta sangre hacia todo el cuerpo. Entonces, mientras más estrés le estemos generando, más difícil va a ser que generemos este efecto o que podamos tener un efecto funcional de manera correcta. Entonces, a este aumento del número de latidos le vamos a llamar taquicardia sinusal, que estamos aumentando constantemente. Sin embargo, el que sea sinusal significa que es de manera organizada, es decir, solamente estamos aumentando el ritmo de la contracción, se está haciendo de manera armónica. Vamos a ver ahorita más adelante cuando ya no es de manera armónica, cuando ya no tenemos esta armonía en el corazón. De igual manera, podemos tener un efecto de, o un elemento puede generar un efecto cronotrópico negativo. Es decir, vamos a tener una disminución del número de latidos. Por ejemplo, de manera fisiológica, algo que disminuye el número de latidos es el efecto de dormir. Entonces, si nosotros, por ejemplo, notáramos nuestros números de latidos cuando estamos en un sueño profundo, vamos a notar que vamos a disminuirlo inclusive hasta un 50, 60 latidos por minuto, es decir, es menos de lo que normalmente tenemos.
Y esto es porque, pues nuevamente no estamos generando ningún tipo de metabolismo, actividad fisiológica importante, estamos en un proceso de regeneración y no se requiere tanta cantidad de sangre en el organismo. Por lo tanto, aquí vamos a disminuir la actividad fisiológica del corazón. Entonces ahí es cuando ya tenemos un efecto cronotrópico negativo. Ahora vamos a hablar acerca del término de inotropismo. Esto está relacionado con la fuerza de contracción. Es decir, va a ser la fuerza necesaria para mover la sangre. Y de igual manera podemos tener un efecto inotrópico positivo y un efecto inotrópico negativo. Entonces, ¿cómo funciona esto? Supongamos que mis manos es el corazón. Cada vez que se inicia un proceso de latido, lo que hace es que se aprieta o se va apretando así. Si ustedes, por ejemplo, han tenido un globo o una bolsa con agua, saben que, por ejemplo, si la aprietan muy rápido, donde esté la salida del agua, pues va a salir con mucha fuerza. Si ustedes, por ejemplo, lo hacen así, no va a tener tanta fuerza como para aventar o va a llegar esa agua, no va a llegar muy lejos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, podemos tener un efecto cronotrópico positivo, es decir, que tengamos una contracción acelerada, pero podemos tener un efecto inotrópico negativo. Quiere decir que tengamos una menor fuerza de contracción. Entonces, lo que está haciendo el corazón solamente es hacer esto. Está latiendo muy rápido, pero la fuerza de contracción no es muy acelerada. Entonces, la cantidad de sangre que va a mandar no va a llevar mucha fuerza. Si, por ejemplo, tuviéramos un efecto cronotrópico positivo e inotrópico positivo, lo que veríamos sería esto. O sea, se está latiendo y se está apretando muy rápido. Se está apretando con mucha fuerza, entonces sí da la fuerza suficiente para mandar la cantidad de sangre. De igual manera, por ejemplo, podemos tener un efecto inotrópico negativo, pero con cronotropismo, un inotrópico positivo con un efecto cronotrópico negativo, es decir, latimos lento, pero se hace el latido muy fuerte. Entonces, el latido es eficiente porque a pesar de que es lento, tiene la capacidad de mandar la suficiente cantidad de sangre hacia el organismo. Entonces, son como los dos efectos que podamos tener. Entonces, mientras más fuerza haya, más eficiente va a ser el latido y más cantidad de sangre va a llegar al organismo. Mientras menos fuerza haya, le va a costar más trabajo. Entonces, hay personas que, por ejemplo, tienen alteraciones fisiológicas que no le permiten tener suficiente fuerza de contracción. Entonces, ¿qué va a pasar? A pesar de que esté latiendo muy rápidamente el corazón, pues no le alcanza la fuerza suficiente para poder llegar hacia el órgano o hacia los tejidos efectivos. Entonces, eso dificulta un poco la irrigación sanguínea. ¿Hasta aquí preguntas? Profesor, entonces el inotrópico positivo es una fuerza, bueno, es un latido muy fuerte. Exactamente. Ok, bueno. No, inotrópico negativo significa que es un latido que tiene muy poca fuerza. Inotrópico positivo es que sí tiene suficiente fuerza. Ok, bueno. Ok. Y ahora falta hablar un poco acerca del dromotropismo. El dromotropismo cuesta trabajo visualizarlo hasta que no les explique cómo funciona el corazón. Entonces ahorita les voy a decir qué es cada una de las cosas y les voy a explicar exactamente cómo funciona esto para que les quede un poco más claro. El dromotropismo es un aumento de la velocidad de conducción de los sitios marcapaso.
¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Para que nosotros iniciemos un latido, el corazón necesita una corriente eléctrica. Necesitamos un chispazo, algo que inicie para que mande la gran cantidad de señales o empiece a activar canales iónicos dentro del corazón. El corazón es de los pocos órganos, después del sistema nervioso central, donde tenemos una gran cantidad de iones, de canales iónicos en su superficie. Entonces, ahorita vamos a regresar a esta. Pero vean, por ejemplo, cuántos canales iónicos tenemos. Tenemos canales iónicos de sodio, de calcio, de potasio. Tenemos de potasio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 10 tipos de canales de potasio. Tenemos 2 tipos de canales de calcio. Un tipo de canal de sodio. Bueno, esos digamos como son los generales, pero también hay isoformas. Y también tenemos intercambiadores sodio-calcio y la bomba sodio-potasio ATPase. Entonces tenemos muchos iones o muchas estructuras que van a estar moviendo grandes cantidades de iones. Entonces, para que se inicie el proceso de inicio del latido, necesitamos generar una despolarización en el organismo, entonces en el corazón. Entonces, una vez que ya se inicia el proceso de despolarización, se va a mandar la señal a los diferentes como sitios de marcapaso, que son como estos sitios de relevo, para poder generar este proceso de contracción, este proceso de apretarse directamente el corazón. Entonces, para eso vamos a hablar un poco acerca de los sitios marcapaso. Entonces, el corazón, si lo vemos, por ejemplo, así. Dentro de la superficie cardíaca tenemos diferentes sitios que van a ser los sitios marcapaso. Entonces, por ejemplo, entonces, primeramente vamos a iniciar con el nodo sinoauricular que se encuentra en la parte superior del corazón. Después vamos a tener el nodo atrioventricular que se encuentra justo a la mitad entre los atrios y los ventrículos, como en esa parte del puntito. Está acá. Tenemos el haz de His, que va a ser directamente en el puente, que es prácticamente toda esta parte como céntrica que divide los dos ventrículos. Tiene ahí como una ramificación que es como una pared que divide directamente los dos ventrículos. Y finalmente tenemos las fibras de Purkinje, que son estas de acá, que se extienden prácticamente en la parte final del corazón, terminando por el ápice, que es esta puntita. Se van dividiendo como ramificaciones, tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Entonces, por eso aquí les puse 2 veces fibras de Purkinje, prácticamente como que se abren en esta parte. Entonces, digamos que esa es como la carretera eléctrica que tiene el corazón. El corazón tiene tanto células musculares que se van a encargar de hacer el proceso de contracción, es decir, esta fuerza que le va a dar para aplastarse, y también van a estar dirigidas por células neuronales, células eléctricas, vamos a decirlo así, que son fibras eléctricas que van a estar inervando a todas estas células para generar el proceso de despolarización.
Entonces, el proceso de despolarización va a ser por cada célula marcapaso. Entonces, por ejemplo, el primer paso que va a pasar es del nodo sinoauricular hacia el nodo atrioventricular. Digamos como que el nodo atrioventricular va a ser nuestra siguiente como sitio de relevo. Entonces, los sitios de relevo véanlos de esta manera. Es como, por ejemplo, si yo les quiero decir que vayan y corran, no sé, 1 kilómetro de distancia, ¿no? De su casa donde están, que vayan hasta 1 kilómetro y vayan a entregar algún producto, ¿no? Entonces, si yo les digo que necesito que lo hagan de manera rápida, pues me van a mandar bien lejos porque pues es una distancia importante. Pero si yo les digo, caminen solamente 250 metros hasta que vean a su siguiente relevo y ese siguiente relevo otros 250 metros, pues ya prácticamente se va cortando la distancia y en lugar de que recorran solamente 1 kilómetro, pues van a recorrer una distancia mucho más corta. Así funcionan los sistemas marcapaso. Son sistemas de relevo que le van a dar al corazón cierta capacidad para mandar una señal de manera paulatina sin que se pierda en el trayecto. Entonces, estos sistemas marcapasos son los diferentes puntos. Entonces, quiere decir que tenemos el nodo sinauricular el nodo sinauricular va a empezar a mandar la señal, después la va a regresar al nodo atrioventricular, de aquí se va a mandar a las de His y finalmente hacia las fibras de Purkinje. Y una vez que termina esto, se vuelve a reiniciar el ciclo hacia el nodo sinauricular. Entonces, con esto, si recuerdan, les decía que el dromotropismo es la velocidad de conducción en los sitios marcapaso. Quiere decir que nos va a decir la velocidad o cuánto tiempo va a tardar del nodo sinauricular al nodo atrioventricular, del nodo atrioventricular a las de His y finalmente hacia las fibras de Purkinje. Entonces, digamos que cada paso aquí nos va a indicar cómo está la velocidad. Entonces, si yo les digo que tenemos un efecto dromotrópico positivo, tengo que explicarles en qué punto vamos a observar ese dromotropismo. Es decir, puede ser que sea en la primera región del marcapasos, en la segunda o en la tercera. ¿Sí va quedando clara más o menos esta parte? Sí. Sí, profe. Entonces, digamos que el punto desde el nodo sinauricular hasta la fibra de Purkinje, digamos que todo este ciclo significa un latido. Pero este latido lo vamos a estar dividiendo en 4 pedacitos, que es los diferentes puntos marcapaso. Ahora, ¿por qué tenemos 4 sitios marcapaso? Todos estos sitios marcapasos se les llaman así porque lo que van a hacer es indicar o iniciar el proceso de latido. Entonces, digamos que el corazón, por manera de diseño, tiene 4 mecanismos de defensa. Es decir, supongamos que una persona sufre un infarto al corazón. Esa persona comió demasiada, fuma demasiado, toma demasiado, utiliza mecanismos que tienen efectos tóxicos para el corazón y además, pues consume alimentos ricos en grasas. Entonces, este tejido de acá empezó a colapsar, le dio un infarto y se le muere el nodo sinauricular. Entonces, ¿qué va a pasar? Si ese nodo sinauricular se murió, entonces la persona ya no puede revivir, ya no puede tener otro funcionamiento. No, realmente, si se logra reanimar el corazón, y es decir, por ejemplo, supongamos que como se ve normalmente en las series y películas, ¿qué es lo que le hacen? Le dan un choque eléctrico. Este choque eléctrico es nuevamente como para despertar al corazón. Pero si el nodo sinauricular se murió, es decir, ya no puede funcionar, quien ahora va a tomar el ritmo va a ser el nodo atrioventricular.
Entonces ahora quien va a marcar el inicio del latido va a ser el nodo atrioventricular. Si esta persona vuelve a consumir o no cuida sus hábitos alimenticios y le vuelve a dar un segundo paro cardíaco, entonces se muere el nodo atrioventricular. Entonces ahora quien va a tomar la responsabilidad del inicio del latido va a ser el haz de His. Y después, si esto llegara a morir otra vez, pues se quedaría con las fibras de Purkinje. Entonces digamos que el organismo te da hasta 3 chances para que se vayan muriendo tus sistemas marcapaso. Si después de esas 3 chances tú no sigues entendiendo y sigues teniendo los mismos hábitos de vida, entonces vas a, pues realmente ya no va a haber otra opción más que, por ejemplo, un trasplante de corazón o la inserción de un sistema marcapasos artificial. Entonces han escuchado el término de que esta persona tiene un marcapasos. Un marcapasos lo que es solamente una batería que está conectada en el corazón, en el sitio de los diferentes sitios marcapasos. Y lo que está programado es que, por ejemplo, mande una señal eléctrica, un pequeño voltaje, cada segundo o cada determinado tiempo, para que él tome el liderazgo y empiece a marcar el ritmo en que se tenga que generar el proceso de latido. Entonces, ese es el término de marcapasos y eso sería un efecto del dromotropismo. Si yo les digo que hay un efecto dromotrópico positivo, quiere decir que, por ejemplo, la velocidad es muy rápida de aquí para acá. Entonces fue muy rápido del nodo atrioventricular, del nodo sinoauricular al atrioventricular. Si yo les digo que tenemos un efecto dromotrópico negativo, en la siguiente fase quiere decir que esto va a tardar más tiempo en llegar hacia el haz de His. Entonces, eso lo que nos va marcando es cómo podemos identificar. ¿Ok? Profe, una pregunta. Entonces, ¿el dromotropismo es por cada marcapaso? Por cada estación, por así decirlo. Ajá, entonces podemos tener un dromotropismo aquí, aquí y aquí. Inclusive también podemos tener el de acá, de Purkinje hacia el nodo sinoauricular. Gracias, profe. Entonces, vamos a mencionar cómo está distribuido los canales iónicos en el corazón. Pues posiblemente en laboratorio ya vieron este esquema, que es el potencial eléctrico cardíaco. Potencial, sí. Entonces, posiblemente ya hayan visto un esquema de esta naturaleza. Entonces, este esquema es bastante ilustrativo porque nos permite indicar cómo se van abriendo los diferentes canales iónicos y en qué fase vamos a tener la activación constante. Entonces, primeramente tenemos el potencial de acción de reposo. Después lo que vemos es que tenemos un disparo importante de este potencial. ¿Quiénes van a activar este potencial rápido? Van a ser los canales de sodio. Entonces recuerden que siempre les había dicho que los canales de sodio van a tener una activación rápida, es decir, van a abrirse y van a generar una despolarización importante. Ellos van a generar una despolarización importante. Sin embargo, por ejemplo, si nos centramos la atención en este esquema, vean cuánto tiempo se encuentra abierto. Este sitio azul lo que nos indica es en qué momento y cuál va a ser la intensidad para que se encuentre abierto. Entonces vamos a hacer un zoom para que lo vean más claro. Entonces vean, de aquí, si hacemos el trazo, vemos que los canales iónicos se van a encontrar abiertos prácticamente en la primera fase. Entonces solamente en esta fase, que es la despolarización más rápida, va a ser el tiempo en que se encuentren abiertos los canales de sodio. Esto normalmente lo vemos como la región 1 de este potencial de acción cardíaco. Después, ¿qué va a pasar? Vean que, por ejemplo, aquí tenemos una pequeña depresión. Vean que aquí en 1 tenemos como que sube y después baja un poquito. Y luego como que se recupera. Aquí, por ejemplo, si nos centramos en esta depresión, vean que tenemos activación importante de canales de potasio. Estos canales de potasio que se encuentran abiertos en este punto van a generar o van a prevenir que la despolarización siga más para arriba.
Entonces digamos que es como un freno que le van a poner al organismo para que no siga despolarizando tan agresivamente. Es decir, que solamente llega un potencial positivo y de ahí se quede, no se vaya moviendo más hacia arriba. Entonces por eso vean que todos estos canales de aquí son canales de potasio. Son canales que van a prevenir la despolarización exagerada. Entonces, el primer punto va a ser esta pequeña depresión que tenemos aquí. Después, ¿qué es lo que viene? Vemos que se va manteniendo un poco. Que normalmente, por ejemplo, sus profesores de laboratorio les debieron de haber mencionado que es la fase de la meseta. Entonces, en la fase de la meseta, que es prácticamente la fase 2, vamos a ver que ya aquí prácticamente los canales de sodio se cerraron en un 80-90%, pero los que van a abrirse van a ser los canales de calcio de tipo T y los de tipo L. Entonces, tenemos dos canales de calcio importantes. Los tipo T viene de el término en inglés, transitorio, y los tipo L vienen del término en inglés, long term. Si los queremos traducir, vamos a decir que se cierra rápido. Entonces, los canales de calcio de tipo T son canales de calcio que se van a abrir de manera muy breve. Es decir, solo se van a abrir en un solo punto y se van a cerrar. Mientras que los tipo L se van a abrir por más tiempo. Van a ser de activación prolongada. Entonces, vean aquí, por ejemplo, cómo tenemos la señalización. Aquí, si vemos, por ejemplo, cuánto tiempo se activan los canales tipo T, vean que es un espacio muy estrecho. Prácticamente, inmediatamente después de que se cierran los canales de sodio, se abren ese tiempo los canales tipo T, pero los tipo L se van a abrir por más tiempo. Prácticamente a lo largo de toda la meseta, vean que se empieza a terminar ya prácticamente cuando empieza a descender la meseta. Y finalmente tenemos la fase número 3. En la fase número 3 prácticamente ya tenemos el cierre de canales de sodio, canales de calcio. Entonces, ¿quiénes van a estar predominando? Pues todos los canales de potasio. Los canales de potasio de tipo S, los canales de los rectificadores de entrada, que son los finales, van a estar activados por más tiempo. ¿Tenemos pregunta? Sí, recordemos que tiene que ver mucho con la concentración. Si recuerdan de las primeras clases que les decía, recordemos que sodio se encuentra en mayor concentración en el espacio extracelular, calcio está en mayor concentración en el espacio extracelular y potasio se encuentra en mayor concentración en el espacio intracelular. Entonces, si tenemos nuestra célula, y tenemos los canales iónicos, por ejemplo, si tenemos canales de sodio y canales de calcio, pues estos iones se van a encontrar mayor concentración en el espacio extracelular. Entonces, ¿cómo va a ser el flujo? Va a ser de la cara extracelular hacia la cara intracelular. Entonces, por eso ven aquí en el esquema que dice entrada de sodio y entrada de calcio. Está entrando estos iones al interior de la célula. Pero si decimos que el potasio se encuentra en mayor concentración en el espacio intracelular, cada vez que se abran estos canales, ¿cómo va a ser el flujo? Va a ser de el interior de la célula hacia el exterior. Entonces, por eso siempre menciona que son de salida. Entonces, de manera general, aquí ven que todo lo que sea en azul es de entrada, que es sodio y calcio,
Y todo lo que sea de salida va a estar en negro, que es prácticamente todo el potasio, ¿no? Entonces, no sé si queda un poco más claro, Giselle. Ok, entonces no me quedó muy claro por qué se da la pequeña disminución. Ok. Entonces, si nosotros tenemos la apertura de canales de sodio, va a empezar a aumentar el potencial de acción. Recordemos que estos son milivolts. Entonces, está entrando más cantidad de cargas iónicas, entonces se está aumentando el potencial de acción. Entonces, este potencial de acción técnicamente puede ir aumentando, 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 hasta concentraciones que ya sean bastante tóxicas para la célula. ¿Quién le va a poner este freno para que esta señal no siga aumentando? Pues van a ser los canales de potasio. Los canales de potasio lo que van a hacer es antagonizar este efecto despolarizante del sodio, porque el sodio es bastante despolarizante, pero si no le pones un freno, este puede seguir hasta valores pues prácticamente positivos. Porque recordemos que la concentración es hasta 100 veces más alta en el espacio extracelular que en el espacio intracelular. Entonces, si tú dejas la puerta abierta, van a seguir entrando los iones sodio hasta que pues, se sature la célula. Y sabemos que pues si empezamos a generar una alteración en la osmolaridad de la célula, pues podemos tener problemas fisiológicos y podemos inclusive matar a la célula. Entonces, ¿quién le va a poner este bloqueo para que no se sigan abriendo estos canales iónicos? El potasio. Entonces, ¿qué va a hacer? El potasio se empieza a abrir, así, en el momento en que se empieza a abrir canales de sodio, los canales de potasio se empiezan a abrir para frenar esta señal, entonces para irla disminuyendo. Entonces, ¿qué va a pasar? Que tenemos este freno y hacemos que el potencial baje para que se cierren los canales iónicos. Digamos que mientras más positivo sea el potencial de acción, como que va a ser el mecanismo para que esté abierta la puerta. Cuando se vaya disminuyendo este potencial de acción, lo que hacemos es como ir cerrando la puerta para que vayan frenándose la entrada de estos iones. Entonces, ¿quién va a estar haciendo la disminución? Pues los canales de potasio, que son prácticamente estos de acá. No sé si queda un poco más claro, Julio. Ok, entonces, ¿qué pasa al final? Bueno, si no ha quedado claro, Julio, me vuelves a decir y lo intentamos volver a explicar. ¿Qué pasa? Una vez que ya llegamos a la fase final, tenemos aquí la fase 3, vemos que ya empezamos a disminuir el potencial de acción y llegamos a un punto inferior, donde aquí lo que se ve es que se vuelve a incrementar, bueno, los niveles basales. La fase 4 se le denomina la fase de repolarización, es decir, como regenerar todo este sistema o todos estos iones que quedaron alterados, cómo volver a las concentraciones normales. ¿Quién se va a encargar, por ejemplo, de esta repolarización? Pues los intercambiadores. Aquí tenemos, por ejemplo, el intercambiador sodio-calcio, pero de manera importante, quien se va a encargar más de la repolarización o de todo este reajuste de los iones, va a ser la bomba sodio-potasio ATPase. Vean que aquí se encuentra activada en mayor concentración, que es en la fase 4. ¿Qué es lo que pasa? Entonces, vamos a... Entonces, tenemos aquí gran cantidad de sodio y sacamos todo el potasio, ¿no? Todo el potasio que teníamos afuera se quedó en el espacio extracelular. Entonces, queremos revertir este proceso. Queremos tener mayor concentración de potasio en el interior de la célula y menor cantidad de sodio en el interior de la célula.
¿quién se va a encargar de reajustar estos volúmenes o estas concentraciones? Sabemos que, por ejemplo, los canales iónicos van a favor de gradiente de concentración. Entonces, si siempre tenemos mayor concentración en el interior, va a ser muy difícil regenerar este proceso. Por lo tanto, necesitamos alguien que pueda internalizar o sacar algún ion que vaya en contra del gradiente de concentración. Y aquí es donde entra la bomba sodio-potasio ATPasa. Entonces, esta bomba sodio-potasio ATPasa la sodio-potasio ATPasa es una bomba, es decir, es una proteína que requiere energía, por eso tiene ahí el término ATPasa, requiere de una molécula de ATP para que empiece a funcionar. ¿Cuál es el funcionamiento de la bomba sodio-potasio ATPasa? Esta permite la inserción de la expulsión de 2 moléculas de sodio y la internalización de 3 moléculas de potasio. Entonces lo que va a hacer es que va a sacar 2 moléculas de sodio y 2 iones de sodio y va a internalizar 3 iones de potasio. Entonces, conforme va aumentando la actividad de la bomba sodio-potasio ATPasa, vamos a ir regenerando los niveles originales. ¿Para qué? Porque esto es un ciclo. Entonces, una vez que tengamos aquí el punto 4, si nosotros lo extrapolamos, podemos generar nuevamente otro latido. Y esto va a ir continuando constantemente. Entonces, es un ciclo. Una vez que termina la fase 4, volvemos a empezar con la fase 0 y después con la fase 1. Entonces, esto va a estar constantemente. Entonces, necesitamos ir regenerando constantemente estos niveles iónicos para poder mejorar o incrementar este funcionamiento fisiológico. ¿Ok? Entonces, por eso esto se vuelve prácticamente un ciclo. ¿Preguntas de esta parte? Sí, no, más o menos. Todo bien, profe. ¿Todo bien? Ok. Mm. Ok, creo que sí me da tiempo. Entonces, vamos a explicar rápidamente por qué se le llaman canales de calcio de tipo T y canales de calcio de tipo L. Entonces, para eso vamos a identificar o vamos a visualizar cómo funciona o cómo está el diseño de estos canales iónicos, de las células cardiovasculares. Entonces, las células cardiovasculares son células musculares. Entonces, yo les decía que, por ejemplo, los mecanismos de contracción que ya habíamos visto, tanto el músculo liso como, por ejemplo, el músculo esquelético, los mecanismos son prácticamente muy parecidos. La diferencia, por ejemplo, del músculo cardíaco es que, además de, por ejemplo, tener actina, miosina, tenemos una proteína extra que es la troponina. La troponina, imagínense que es como si fuera una torre, como si fuera un sostén que le va a dar como mayor elasticidad y mayor fuerza para generar mayor contracción. Entonces, técnicamente la troponina se apoya de la actina para generar esta como elasticidad mucho más fuerte. Es la única diferencia que tenemos con la contracción del músculo liso, que teníamos solamente actina y miosina. Aquí la troponina le da como más fuerza. Entonces, en la parte extracelular tenemos, digamos que, por ejemplo, aquí en la superficie tenemos canales de calcio. Estos canales de calcio son los canales de calcio de tipo T, que son transitorios. Entonces, ¿qué va a pasar? Llega, por ejemplo, el potencial de acción de canales de sodio, ¿no? Entonces, aquí viene el canal de sodio. Se genera un aumento en el potencial de acción y van a estimular a los canales de calcio de tipo T. Estos canales de calcio se abren y permiten la entrada del espacio extracelular
hacia el interior de la célula. Entonces van de aquí para acá. Después, estos canales de, este calcio que está entrando va a empezar a despolarizar al interior de la célula. Y aquí en el interior de la célula tenemos el retículo sarcoplásmico. Recordemos que el retículo sarcoplásmico solamente es como un almacén de calcio dentro de la célula. Y dentro de esta superficie del retículo sarcoplásmico tenemos los canales de tipo L. Entonces, este fenómeno que tenemos de calcio entra al interior de la célula y libera calcio, se llama, o lo van a encontrar en los libros, como mecanismo de calcio libera calcio. Si lo están leyendo en inglés, lo van a encontrar como calcium induce. De que tenemos una inducción de calcio que va a liberar calcio. Entonces, significa que este calcio despolariza la célula, activa los canales del retículo sarcoplásmico, y este retículo sarcoplásmico pues aumenta todavía más la despolarización y mantiene el incremento del latido cardíaco. Y de igual manera, este calcio va a generar el proceso de contracción cardiovascular. Entonces vean que tenemos que la participación de calcio tanto ayuda al potencial eléctrico para generar el latido como para aumentar la fuerza de contracción. Entonces eso lo vamos a ver más a detalle en la siguiente clase. Entonces nada más quería como explicarles por qué se le denominaban estos dos tipos de canales. Canales de calcio de tipo T y canales de calcio de tipo L. Y vean que los de tipo T pues solamente se abren bien poquito tiempo, que son aquí en la superficie, se abren y se cierran. Y los canales del retículo sarcoplásmico pues se mantienen abiertos por más tiempo. ¿Ok? ¿Preguntas? Si no tienen más preguntas, podemos dejarlo aquí y me quedo con los chicos que tuvieron creo que un problema con el examen. Gracias, profe. Y hasta luego. Gracias, profesor. Cuiden a sus mamás, felicítenlas mañana y nos vemos el miércoles. Gracias, profe. Gracias, hasta luego. Hasta luego.